El arte otónida u otoniano recibe ese nombre de los tres emperadores germanos de nombre Otón. Otón I, 936-973, Otón II, 973-983 y Otón III, 996-1002. El arte otoniano se prolonga a tiempos de los emperadores de la dinastía francona hasta pasada la mitad del siglo XI, Enrique II, Conrado II y Enrique III. Al igual que el carolingio, el otoniano es un arte marcadamente áulico. Para la iglesia abacial de San Miguel de Hildesheim, en la Baja Sajonia, el obispo San Bernardo, consejero de Otón III, encargó en 1515 unas puertas, como revela la inscripción que puede leerse en ellas. En el año 1015 de la encarnación del Señor, el obispo Bernardo, muy recordado, hizo colgar estas puertas fundidas en el frente del templo angelical en su propia memoria. Finalmente, las puertas se colocaron en el pórtico occidental de la catedral. De todas las puertas medievales de bronce con escenas figurativas, estas son las más antiguas. Las puertas son de 2 hojas, cada una de ellas realizada de una sola pieza. Cada hoja mide 4,72 metros de alta y 1,20 metros de ancha, con un espesor que oscila entre los 3,5 y los 4,5 centímetros y un peso de 1.850 kilos. Las puertas constan de 16 paneles, 8 en cada una de las 2 hojas, con relieves de una extraordinaria expresividad y de una gran simplicidad compositiva en aras a la claridad, con pocas figuras, por lo que huyen de cualquier tentación de abigarramiento. La composición de las escenas, la distribución de los personajes y el estilo del relieve recuerdan a las miniaturas que ilustraban Biblias y otros códices de la época. Las figuras están representadas en alto relieve, especialmente las cabezas, que quedan totalmente libres del fondo. Las escenas de la hoja izquierda representan episodios del Antiguo Testamento, específicamente del libro del Génesis, y las de la derecha del Nuevo Testamento. Las escenas veterotestamentarias inciden en la caída en desgracia del hombre por contravenir la voluntad de Dios, mientras que las del Nuevo Testamento muestran la acción redentora de Cristo. Las escenas de la puerta de la izquierda, de arriba a abajo, son la creación de Adán y Eva. Dios presenta Eva a Adán, el pecado original. Dios interroga a Adán y Eva, la expulsión del paraíso, la vida en la tierra después de la expulsión del paraíso, las ofrendas de Caín y Abel, y Caín mata a Abel. Las escenas de la puerta de la derecha, de abajo a arriba, son la Anunciación, el nacimiento de Jesús, la adoración de los magos, la presentación del niño Jesús en el templo, Cristo compareciendo ante Herodes, la crucifixión, las 3 Marías en el sepulcro y el Noli me tangere. Es decir, a la izquierda el pecado y a la derecha la salvación.
En la creación de Adán y Eva, Dios Padre, en el centro de la composición, lleva una indumentaria en la que se marcan algunos pliegues que apuntan cierto movimiento. Su pie izquierdo está apoyado en el suelo y el derecho lo coloca fuera del marco con una indudable intención de crear una dinámica visual de conexión con el espectador. Dobla la cintura hasta el punto de llevar el tronco a 90 grados con respecto a sus piernas, en paralelo con la horizontal del suelo, para extraer una costilla de Adán previamente creado del barro con el que crear a Eva, que ya aparece al otro lado del árbol en actitud de sorpresa admirativa. Adán está en posición inclinada y frontal, con un estudio anatómico en el que se destacan las costillas, con las piernas cruzadas ante las de Dios. En el ángulo superior izquierdo, un ángel contempla la acción creativa. Tan solo los 4 personajes, el árbol principal y 2 arbolitos, sobresalen del fondo plano. En el panel contiguo, Dios presenta a Eva a Adán. La escena se desenvuelve entre 2 árboles que flanquean el espacio, sobre la planitud habitual del fondo. Dios Padre, representado a un mayor tamaño, respetando el principio de perspectiva jerárquica, con su pie derecho otra vez saliente del marco, lleva un libro cerrado en su mano izquierda, mientras que con la derecha parece empujar levemente la espalda de Adán, como animándole a que reciba a quien le dio como compañera. Adán y Eva están en actitud de andar con los brazos abiertos como para acogerse mutuamente. En la tercera escena, el pecado original, Adán y Eva, separados por un árbol y flanqueados por sendos árboles en los extremos, desobedecen a Dios y cogen el fruto del árbol prohibido. En el árbol de la derecha, Satanás en forma de serpiente, con una manzana en la boca, es quien provoca la desobediencia, aprovechándose de la vanidad humana, al convencer a Eva de que Dios no quería que probaran ese fruto porque así serían como el mismo Dios. Eva, con las piernas cruzadas en intención dinámica, tiene una manzana en cada mano, una ya arrancada y otra a punto de serlo, y está convenciendo a Adán que está representado con otro fruto en su mano derecha. En la escena en la que Dios interroga a Adán y Eva, estos se dan cuenta de que tras desobedecer a Dios están desnudos y han cogido hojas de higuera para taparse. Entonces Adán oye la voz de Dios que le preguntó si había comido del árbol prohibido. En ese momento, Adán, tapándose con la hoja de higuera con la mano izquierda, cabizbajo, señala a Eva como la inductora del hecho con su mano derecha. La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. Ella, al otro lado del árbol, cubriéndose también con su mano derecha, intenta asimismo justificarse y señala acusadora con el índice de su mano izquierda a la bestia demoníaca tentadora que tiene en el suelo entre sus pies. La serpiente me sedujo y comí. La expulsión del paraíso, consecuencia del pecado, es el episodio siguiente. Dios ha dispuesto que la pareja abandone el paraíso y un ángel, portador de una espada llameante, perdida en parte en el relieve de la puerta, les cierra el camino de retorno al árbol de la vida. En el relieve sale primero Adán, mientras que Eva, ya añorante, echa la vista atrás.
Es este el único panel del batiente izquierdo en el que hay una representación arquitectónica, fondo que es habitual en las escenas del panel derecho. La arquitectura de este episodio sirve para separar el paraíso del resto del mundo en el que la humanidad se verá obligada a vivir como consecuencia de haber contravenido la voluntad de Dios. En la vida en la tierra después de la expulsión del paraíso, se cumple lo dispuesto por Dios. A la izquierda, Adán ha de trabajar duro para ganar el pan con esfuerzo, con el sudor de su frente. A la derecha, Eva amamanta a su primogénito después de haber sufrido en su preñez y parido con dolor. En medio, el ángel recuerda la vida feliz previa al pecado. La escena siguiente alude a las ofrendas de Caín y Abel, hijos de Adán y Eva. Caín era agricultor y Abel ganadero. Mientras Caín ofrecía como sacrificio a Dios algunos de sus frutos, Abel se esmeraba en elegir como oblación las primicias y la grasa de sus ovejas, de tal forma que el Señor se fijó en Abel y en su ofrenda, pero no se fijó en Caín ni en la suya. En el relieve de Hildesheim aparece a la derecha Caín con una gavilla que porta directamente con sus manos, en una actitud agitada, azorada, poco serena como denota el vuelo de su indumentaria. A la izquierda, Abel, en actitud serena, ofrece a Dios, portándola respetuosamente, con un lienzo, un cordero. En medio, la Dextera Dei se dirige hacia Abel en señal de aceptación y beneplácito, lo que provocó el abatimiento y enfurecimiento de su hermano mayor. En el panel siguiente, el iracundo y envidioso Caín mata a Abel, su hermano, que abatido ocupa el centro de la composición en forzada postura. A la derecha está Caín con una gran estaca con la que acaba de golpear causando la muerte a su hermano Abel. A la izquierda se repite la figura de Caín, todavía con la estaca en su mano, que está atendiendo el requerimiento de Dios, representado en la Dextera Dei que sale de la nube, con los dedos dispuestos en actitud de bendecir. Dios hace ver al homicida la gravedad del acto criminal cometido. Caín, tras aceptar su delito, recibió la benevolencia divina. De ahí que esté bendiciendo, pues el Señor puso una señal a Caín para que nadie lo matase. Esta escena cierra el panel izquierdo con episodios del Génesis dedicado al pecado y sus consecuencias. En el primer panel de la hoja derecha, la dedicada al Nuevo Testamento y a la reparación salvífica del pecado, figura la escena de la Anunciación. María acepta la voluntad de Dios de ser la madre de Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías que se hizo hombre para salvar a la humanidad. Al contrario que Eva, que no obedeció e incluso desafió a Dios, María, con su fiat, con su hágase, propició la acción redentora. Por eso María es la nueva Eva, porque si por una mujer, Eva, entró el pecado en el mundo, por otra, María, entró la salvación. El centro de la escena está ocupado por el vano de un gran arco de medio punto almenado. A ambos lados se aprecia una ambientación arquitectónica típicamente otoniana. A la izquierda está la Virgen, de pie, que se ha levantado de una silla de tijera, porta una rama de pureza
y se turba ante la presencia y propuesta del ángel, como expresa claramente el gesto de su mano izquierda. El ángel lleva en su mano izquierda el cetro, significando su poder delegado, como enviado de Dios, y con la mano derecha enfatiza que es María la depositaria de su mensaje y de los designios divinos. La Anunciación se contrapone con el panel de su izquierda, mientras que el asesinato de Abel a manos de su hermano Caín representa la desesperación y la muerte, la Anunciación es la esperanza de salvación y de la vida eterna, que repara la culpa propia de la condición humana. El nacimiento de Jesús se ambienta en un contexto enteramente arquitectónico, con arcos, dinteles, sillares remarcados, tejas, edificios de pisos, en una amalgama de líneas quebradas que anuncian expresiones plásticas contemporáneas. La Virgen, con un libro, está acostada en un lecho asistida por una partera. A la derecha, San José, sedente, está en actitud meditabunda y preocupada. Encima, alentado por el buey y la mula, está tumbado el niño Jesús, fajado, dejando los brazos libres que extiende hacia adelante. Quien nace es el Cordero de Dios, que será inmolado para quitar el pecado del mundo, en contraposición al Cordero del sacrificio de Abel, que propicia la envidia de su hermano Caín. La adoración de los magos es el panel siguiente. A la izquierda se dispone la Virgen María, sentada, con el niño Jesús en una posición intermedia entre apoyado en sus piernas y sujetado por sus brazos, mostrándolo a los magos. Los tres magos, coronados, se acercan para ofrecer sus dones al Mesías. Los personajes de la Epifanía se disponen bajo una arquería almenada de irregular trazado, sobre la que aparece la estrella que guió a los magos a Belén. Los magos ofrecen al niño Jesús sus ricos dones. Es la riqueza de quien se acerca a Dios, contrapuesta con las penalidades y la pobreza que sufre quien se aparta de él, como muestra el castigo de Adán y Eva en el panel contrapuesto. El episodio siguiente trata la presentación del niño Jesús en el templo. María y José llevan al niño Jesús al templo para ser consagrado a Dios según la tradición judía, que suponía también la purificación de la madre. Cuando entraban con el niño, el virtuoso anciano Simeón lo tomó en brazos y pronunció el Nunc Dimittis. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Los personajes de la escena están fuera del templo, que está representado a la izquierda de la composición. Se trata de un edificio con fachada de 2 columnas, frontón triangular con cruz de remate y un doble arco central de medio punto inscrito en el tímpano. En las columnas de la fachada está recogido un cortinaje que deja ver el altar central. La proyección del templo descubre una cubierta de tejado en la nave central y lo que parece una galería porticada lateral con arquería de medio punto. La presentación del niño Jesús en el templo ejemplifica la unión y entrega a Dios, en contraposición con el panel del mismo lado del batiente izquierdo
que muestra la separación de Dios por el pecado. Dos esbirros sujetan a Cristo en el juicio compareciendo ante Herodes. En el proceso judicial a Jesús se produjo un conflicto de jurisdicciones, queriendo las partes implicadas evitar pronunciarse, inhibiéndose en el proceso por lo delicado del asunto. Jesús es llevado al Sanedrín, tribunal judío que se reunió en las casas de Caifás, el sumo sacerdote, y de su suegro y predecesor Anás. También compareció ante el gobernador romano Poncio Pilatos, en el pretorio ante Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, y de nuevo y finalmente ante Pilatos. A la derecha de la escena, delante de un fondo arquitectónico, aparece Herodes en su trono, con cetro y corona real, asesorado por el diablo, y de pie, a la derecha, tras el tetrarca, la figura de un soldado al modo romano, con lanza en el suelo y escudo en mano, que algunos han identificado como el gobernador Poncio Pilatos. Esta escena es una representación de un juicio injusto, en el que se condena a un inocente, mientras que en la escena contrapuesta del panel izquierdo, Dios también juzga a Adán y Eva, a los que condena, pero de manera justa, por haberse apartado de la rectitud de su obediencia. En la crucifixión, Cristo clavado en la cruz tiene a su derecha a Longinos, soldado que le clavó la lanza en el costado cuando ya estaba muerto, herida de la que salió sangre y agua, y a su izquierda al esbirro que le acercó la esponja empapada en vinagre. En los extremos completan la escena la Virgen María y San Juan Evangelista. Este es el único panel del batiente derecho que no tiene ambientación arquitectónica. Cristo está clavado en el árbol de la cruz, árbol de la salvación, contrapuesto al árbol del pecado del paraíso terrenal del panel izquierdo. Como la resurrección de Cristo no fue presenciada por ninguno de sus seguidores, durante muchos siglos el hecho mismo de la resurrección no se representó directamente hasta la época gótica. En lugar de mostrar el momento y el modo en el que Cristo salió del sepulcro, los artistas recurrieron a episodios que testimoniaban que la resurrección ya se había producido. Uno de estos episodios fue el de las 3 Marías en el sepulcro. Los evangelios narran que 3 días después de la muerte de Cristo acudieron las santas mujeres al sepulcro para llevar perfumes y bálsamos, comprobando con sorpresa a su llegada que la pesada piedra que tapaba la entrada al sepulcro estaba corrida y el interior vacío. Entonces un ángel anunció a las mujeres que no debían buscar entre los muertos al que vive. Para San Mateo, las mujeres que acudieron en la mañana del domingo de Pascua al sepulcro fueron María Magdalena y María Cleofás. San Marcos habla de 3 mujeres: María Magdalena, María la de Santiago, es decir, María la de Cleofás, y María Salomé. Para San Lucas fueron María Magdalena, Juana y María de Santiago y las demás mujeres que estaban con ellas. San Juan solo habla de la Magdalena. La versión de Hildesheim está más en consonancia con el relato de San Marcos, al representar 3 mujeres. Estas mujeres portan el bálsamo y los perfumes y muestran su sorpresa ante la presencia del ángel sentado ante el sepulcro que les recuerda la resurrección. El edículo que representa el sepulcro tiene unas semejanzas evidentes con el templo de la escena de la presentación, si bien en el de este panel de las 3 Marías ante el sepulcro se ha prescindido del pórtico arcado lateral.
La cortina de la entrada, en lugar de estar recogida en el fuste de las columnas, está anudada en el centro. Las tres Marías se topan con el ángel que les anuncia la buena nueva de la resurrección, en contraposición del encuentro de la primera pareja que precede al pecado que cometerán de forma inmediata. Al igual que la escena de las tres Marías ante el sepulcro, el Noli Me Tangere fue un episodio al que se recurrió para dar por hecha la resurrección de Cristo. Lo relatan San Marcos y San Juan. La Magdalena fue la primera persona a la que Cristo se apareció después de resucitar, y cuando la mujer se acerca a él, le ordena: «No me toques, que todavía no he llegado al Padre». La escena de Hildesheim está ambientada en un entorno de jardín, con un llamativo árbol en el que está posada una enorme ave. La Magdalena está arrodillada ante Cristo extendiendo los brazos hacia él. Cristo, con la cruz triunfal en su mano izquierda, extiende la mano derecha para evitar que María Magdalena lo toque y se arquea hacia el lado opuesto para evitar que la mujer llegue a tocarle. La estructura arquitectónica del centro parece indicar la separación entre la tierra y el cielo, al que Cristo llega después de la ascensión, cielo representado por las águilas reales y los arbustos con frutos sobre los que están posando. El cielo es el paraíso recobrado tras la misión salvífica de Cristo, que había sido perdido por el pecado original del hombre. La distribución de escenas en los 16 paneles de las puertas de Hildesheim contraponen el pecado con la salvación, la desesperación ante la muerte y la esperanza en la vida eterna con la aceptación por parte de la Virgen María de los designios de Dios, lo que propició la acción redentora de Jesús, el apartamiento de Dios y la reunión con Dios, el árbol del paraíso que dio origen al pecado y el árbol de la cruz redentora de Cristo, que supuso finalmente la recuperación del paraíso perdido, adquiriendo una mansión eterna en el cielo.